Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros en casa. Voy a dar lectura a una pequeña nota que hemos preparado de felicitación de Pascua de Resurrección. Expreso nuestra cordial felicitación a todos, deseándoles de corazón feliz Pascua de Resurrección, que resucitado les acompañe siempre y les bendiga. También quiero felicitar la participación de todos con gran espíritu de fe y de amor al Señor, con actitud de mucho respeto y devoción, la participación en Semana Santa. Hemos visto mucha presencia de feligreses en los templos y con mucha responsabilidad, guardando las medidas de bioseguridad. Les invitamos a seguir adelante, poniendo en práctica el Evangelio del Señor. Cristo ha resucitado y vive en medio de nosotros. Agradecemos también de corazón el trabajo de todos, dando lo mejor de sí mismo, para que la Semana Santa se celebrara de la mejor manera. Agradecemos asimismo a la prensa por la cobertura que dieron a los distintos eventos de Semana Santa. Muchas gracias a todos. Y bueno, enseguida quedamos a su disposición para cualquier pregunta. La primera pregunta corresponde a Nayansi Abrego, Canal 10. Hola, muy buenos días. Quisiera conocer su postura respecto a los accidentes que se generaron en esta Semana Santa en diferentes puntos del país. Esto con personas que estaban en procesiones, por ejemplo, el que ocurrió en Sonsonate, donde un niño murió arrollado por un motociclista, y también en Hilo Vasco, donde varias personas resultaron lesionadas a causa también de un accidente. Sí, muchas gracias por su pregunta. En general nosotros hemos visto que la Semana Santa se celebró bien, estamos contentos, pero como usted dice, lamentamos estos acontecimientos, tanto el de Sonsonate como el de Hilo Vasco, y no sé si hay otros eventos también negativos. Es muy triste. Nosotros pues nos solidarizamos totalmente con las personas que han sufrido, con ese niño y su familia de Sonsonate, y los heridos. Pedimos por los heridos y encomendamos a los difuntos. Sin duda la irresponsabilidad es de los conductores, a veces porque la persona toma. Y como bien se ha dicho, si usted toma, no maneje, y si maneja, no tome. Es lamentable. Además, la Semana Santa es un tiempo para estar en familia, en casa, participando de la oración, de los eventos, etc. No es un tiempo de diversión. Pero también de nuestra parte, no estoy yo muy informado, pero es bueno que tomemos en cuenta alguna disposición. Me refiero a las procesiones. Y es que nosotros cuando vamos en la procesión deberíamos ir a la izquierda y no a la derecha. Los vehículos caminan a la derecha, pero los peatones deberían caminar a la izquierda, y cuando vamos en procesión con mayor razón. ¿Y por qué? Porque si el vehículo nos va a embestir, como se dice, nos va a chocar, tenemos más posibilidad de evadir el golpe si viene de frente. Pero si vamos a la derecha, como el vehículo también va a su derecha, entonces nos
atropellaría por detrás sin haberlo visto. No estoy diciendo que esto pasó, pero puede haber pasado. Alguna vez ya nos ha pasado con alguna procesión que vamos caminando por la derecha. Conviene que tomemos esas medidas. Y luego también que hayan personas adelante que van parando el tráfico. Ojalá que esto no se repita. No con esto quiero establecer responsabilidades, sino que tomemos las medidas más convenientes para tratar de evitar esto. Y por supuesto que no hayan conductores irresponsables, que no solo ponen en peligro su propia vida, sino la vida de otras personas. Y en el caso de las procesiones, pues son muchas personas, niños, personas mayores que van en la procesión. Muy triste. Pero que el Señor pues tenga misericordia de todos y que nos bendiga, aún en estos momentos trágicos, lamentables, que hemos tenido que pasar. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Andrés Sandoval, Canal 33. Monseñor, ya 21 días desde el régimen de excepción. Durante las audiencias de este fin de semana se conoció que aproximadamente 5.000 personas detenidas en el régimen de excepción van a continuar en prisión. Sin embargo, hay quejas que debido a la alta cantidad de acusados no se les ha podido dar el debido proceso legal a todos. Me gustaría saber cuál es la postura de la Iglesia Católica en este caso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, el estado de excepción es algo que a nadie le agrada y que ojalá no lo tuviéramos. Ojalá nunca tuviera que ponerse el régimen de excepción. Lo que sucede es que a veces la situación es tan grave, tan difícil, tan crítica, que entonces se opta por esta medida. Pero es siempre una medida fuerte y que pues quita los derechos a las personas. Es una medida como una medicina de mal gusto. Tanto por eso que se establece un máximo de 30 días en la Constitución. Ahora bien, de seguro que han habido casos en el que se haya llevado a personas que son inocentes y por eso tiene que haber un proceso justo para todos ellos. Confiamos en los abogados que puedan establecer justicia, sobre todo con los jueces. Pero yo quiero decir que ante esta situación, bueno, yo he escuchado muchos comentarios y creo que todos los hemos oído. Y como iglesia estamos vigilantes, como no, de toda esta situación. Nos preocupa mucho. Y de mi parte, yo soy muy respetuoso de todos los comentarios, como no, y de todas las posiciones. Y hay un derecho para tomar una posición u otra, incluso cuando es de carácter político, partidario, porque suele verse las cosas con un afán político. Y es un derecho de las personas de expresarse. Aunque un problema nacional, lo ideal sería que se enfocara no con intereses partidarios, sino por el bien común, el bien de la nación. Ahora, yo me he dado un poco la tarea de platicar con todas las personas que he podido, con las personas del pueblo, personas que les toca que tomar el bus diariamente,
o que tienen sus pequeños negocios, etc. Y la verdad, todas estas personas han expresado estar de acuerdo, estar contentas, estar agradecidas, porque sienten un alivio en su situación, que ahora ya pueden caminar con seguridad, etc. Eso también hay que decirlo. Y bueno, hay que decir que la violencia en este país, que este es el verdadero problema, la violencia es de larga data. La tenemos desde la colonia. En nuestra primera carta pastoral que publicamos el día 24 de marzo de 1916, con ocasión de la fiesta de San Óscar Arnulfo Romero, enumerábamos los distintos tipos de violencia que han golpeado a este país desde la conquista, comenzando, y comentábamos sus efectos negativos. Dedicamos varios numerales del 19 al 34 al tema de la violencia, bajo el título Una herencia del pasado, reflexionando, y se dividía en varios puntos: conquista y colonización, incubación de la violencia, periodo postindependista, primera explosión de la violencia, la cuestión social en 1932, la guerra civil, nuevas formas de violencia, etc. Lo que quiero decir es de que hemos tenido siempre con nosotros, lamentablemente, la violencia. Y cuando se firmaron los acuerdos de paz, pensamos que íbamos a tener la paz, y no, lo que hubo fue la violencia. Se oían voces que la posguerra iba a ser más difícil que la guerra, pero personalmente yo nunca creí eso. Pero en efecto es así, son más los muertos que tenemos después del conflicto armado que en el conflicto mismo. Y a lo que quiero llegar es que el pueblo está cansado, el pueblo pobre, el pueblo víctima, el pueblo que ha sufrido tanto. Y por eso una medida como esta, aunque le quitan sus derechos, pero la agradece porque tiene un respiro. Yo sí de verdad creo que el pueblo merece vivir en paz, y que los gobiernos deberían empeñarse totalmente en garantizar la paz a este pueblo tan sufrido. Aquí hay que decirlo de verdad, que las verdaderas víctimas son las personas mismas de este pueblo martirizado, sufrido por tanto tiempo. Es que el pueblo ha puesto los muertos, es que el pueblo es el que ha sufrido siempre, y se le prometen cosas, se le dicen que esto ya va a terminar, que viene la mano dura, súper dura, extra dura, etc., que viene la mano inteligente, la mano amable, y no se resuelve. El pueblo espera que se le resuelva, y tiene esperanza. Yo sí quisiera pedir que no se le defraude más al pueblo. ¿Qué pasaría si este esfuerzo que se está haciendo acaba en nada? Sería muy triste, muy lamentable. En este sentido, como expresaba hace un momento, sería ideal que todos nos uniéramos para buscar la solución efectiva a este problema. Y bueno, ciertamente el régimen de excepción es una medida fuerte, difícil y dura de pasar, pero ante la situación que estamos viviendo, por lo menos para muchas personas, es motivo de esperanza. Ojalá que no se le defraude al pueblo, y que se resuelva brindándole la paz a la que tiene derecho y la que nunca ha tenido este pueblo. ¿Quién lo creyera? Desde la conquista, si vemos la historia, es violencia sobre violencia sobre violencia, y nadie se interesa por este pueblo. Se le engaña, solamente eso.
pues ojalá que ahora sí se le responda. Nosotros pues estamos con el pueblo. Este servidor está con esta gente que están sufrida. Estamos con las víctimas. Ahora, yo sé que la situación es difícil y compleja, sumamente compleja. Los especialistas y las autoridades tendrán que estudiar el caso a fondo y ver el aspecto jurídico, etcétera, y todo lo demás, pero yo he querido sencillamente decir una palabra invitando a ver el bien del pueblo, porque sin duda alguna este pueblo ha sufrido mucho ya y no es justo que siga sufriendo el embate de la violencia gratuitamente, porque sin ninguna culpa, pagando un precio tan alto, ya que el conflicto armado y ya que este conflicto social que nunca termina. Y bueno, yo siempre digo que pidamos al Señor para bien de todos, como dice el Salmo 26, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Salmo 126. Primero Dios, que salgamos con bien de esta situación, para bien de todos. Nosotros no queremos el mal para nadie en absoluto, sino que haya justicia, que haya verdad y que haya paz. Gracias por su pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Eliana Leiva, Canal 12. Buenos días. Mi pregunta es siempre sobre el régimen de excepción. Su postura, porque ya en esos 21 días que lleva el régimen se han hecho más de 12,000 capturas. Entonces, ¿cómo ve usted que en estos 21 días se hayan hecho esas detenciones y no en todo este tiempo que lleva el gobierno y desde la implementación del Plan Control Territorial? Porque estos pandilleros estaban allá afuera. Sí, es lo que estaba diciendo, que es una situación muy difícil y que una captura de tantas personas es grave, es dificultoso y pudiera, como dije hace un momento, haber personas inocentes, y a lo mejor las hay. Yo pensaría que sí, que siempre sucede, que alguien parece que ha delinquido, pero no, o estaba en el lugar equivocado, etcétera. Y entonces tiene que haber justicia, tiene que haber procesos justos para que el inocente quede libre cuanto antes, cómo no. Pero por lo demás es propio del régimen de excepción, que como ya dije, nadie lo quiere, ojalá nunca se ponga ese régimen. Pero es que eso depende de la situación que está viviendo el pueblo. Pero ante esta situación de tanto sufrimiento y de tantas muertes, el régimen se justificó, por lo menos a la vista del gobierno, sin duda que lo puso, pero también a la vista de muchas personas que han sufrido tanto y que siguen sufriendo. Entonces, los especialistas tendrán mejor opinión, sin duda, los técnicos en la materia. Yo solo quiero llamar la atención hacia el pueblo que sufre, porque muchas veces no se piensa en esto, porque como es un pueblo pobre, que nunca se le han respetado sus derechos y que no pasa nada, no tiene voz, no puede defenderse, pues eso no es justo. Es al pueblo al que se le debe proteger. Ahora, ¿de qué manera? Pues es la justicia la que tiene que obrar, y ojalá que se pueda implantar, como la misma palabra lo indica, justamente, valga la redundancia, que haya verdadera justicia, que no se culpe al inocente. Pero esta situación debería resolverse. Hace tiempo debía haberse resuelto ya. No puede un país desarrollarse, no puede un país ir adelante con estos niveles de violencia que nunca acaban, nunca acaban. Yo sé que la juventud que tenemos ahora ha nacido en esta violencia
Deberían haber nacido en un ambiente de paz porque los acuerdos de paz nos ofrecieron eso, sí, pero lo que ha venido es la violencia. Y hasta parecería que esto ya es normal. Hasta tenemos el peligro de acostumbrarnos. Eso no puede ser. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos amemos como hermanos y que respetemos el derecho del prójimo. Y el principal y fundamental derecho es el derecho a la vida, como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Yo me pregunto, ¿y quiénes son los que mueren? Pues son los pobres. ¿Quiénes son los que emigran? Son los pobres. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero señalo solo el hecho. No es que quiero que la violencia se extienda, no. Lo que yo quiero decir es que el pueblo pobre ha sufrido tanto y sigue sufriendo, y ahora me parece, por lo que yo he hablado con las personas, han visto una esperanza y ojalá no se le defraude. Gracias por la pregunta. Solo quería hacerle otra consulta. Por los mismos resultados que se ha tenido, ¿considera que sería bien dar una prórroga al régimen de excepción? No, yo en eso no me voy a pronunciar, porque ya dije que hay expertos, hay gente que conoce, están las autoridades mismas. No me corresponde a mí, ni siquiera quiero hacer un juicio de valoración sobre esto. Mi deseo es que no haya ningún régimen de excepción. Solo digo de que no es por gusto que lo han puesto, eso es evidente, y que muchas personas están con mucha esperanza de que esto resulte, que venga la paz, que venga la paz. Yo digo, por encima de todo, pidamos al Señor para que de verdad podamos vivir en paz como hermanos. La siguiente pregunta corresponde a Maribel Jovel, YSKL. Buenos días, obispo. Mi pregunta va en dos. La primera pregunta es con respecto a la falta de información que existe en las delegaciones y en el mejor conocido el penalito, a las familias de las personas detenidas. ¿Cuál es su posición al respecto ante la falta de información que se les da a las familias? La segunda es el tema de pensiones, que hasta el momento pues todavía no se ha entregado a la Asamblea Legislativa. Sí. Bueno, no conozco esa situación de los penales, no estoy informado, pero entiendo que ante una captura tan grande es difícil dar toda la información que se pida, etcétera, pero es necesario. Valdría la pena que se hagan los esfuerzos para dar la información a los familiares, aunque sean muchos, pero es importante que los familiares conozcan la situación de los que han sido detenidos, por supuesto. Ojalá que se pueda atender esto. Y bueno, no vamos a hablar de derechos y por el estado de excepción o no, es por cuestión natural, moral, humana, que el que sufre que su familiar ha sido detenido quiere saber de su familiar. Ojalá que se le brinde la información pertinente, la información necesaria. Ahora, en cuanto al tema de las pensiones, yo esperaría que este gobierno resuelva el tema, y es la esperanza que tiene el pueblo, porque también este es un punto en el que llevamos larga data con un sistema previsional, yo no diría defectuoso, sino que aberrante, porque los que salen beneficiados son los terceros, que no los contribuyentes, los trabajadores. No está en beneficio del trabajador, está en beneficio de otras personas como son las administradoras, las agencias administradoras y el gobierno mismo, porque todos sabemos ese mecanismo de poner
a trabajar ese dinero a un alto interés y pagarle, creo que el 1% a los derechohabientes. Eso es injusto. Y lo han hecho los gobiernos. No me refiero a este gobierno, a todos los gobiernos anteriores. Han modificado las leyes para poder meter mano a esos fondos. ¿Cómo es posible? Y de las administradoras, dígase lo mismo, porque tienen ganancias millonarias. Entonces aquí, ¿quién es el que no gana? Pues el trabajador. Le queda nada. Y está diseñado el sistema de tal manera que un porcentaje muy bajo pueda jubilarse. La inmensa mayoría ni siquiera se jubila. Eso es una estafa. Yo he dicho en otras ocasiones que es ideal que haya un nuevo sistema previsional, porque este ya colapsó, ya fracasó. Un sistema diseñado en beneficio de los trabajadores y que no esté en la empresa privada, sino que esté en la función pública, pero por supuesto con la participación de los trabajadores en las tomas de decisiones y que se haga un uso de esos dineros en beneficio de los trabajadores, como debería ser. Pero aquí las cosas se hicieron mal, incluso con el INPEP, que era de administración pública y no privada. Pero también con ese jueguito que hicieron, bueno, qué lástima, es injusto y ojalá que sí se resuelva positivamente. Es verdad que las personas quieren que pronto haya una solución, pero yo entiendo que no es fácil y si se va a hacer un trabajo a fondo, pues llevará su tiempo. Por tanto, yo no estaría como diciendo que por qué no se hace ya, pero tampoco que se deje esto para nunca. Tiene que hacerse en un tiempo prudencial y que se haga bien. Aquí también han habido, como dijéramos, falsas expectativas. Me acuerdo en las reformas que se han hecho, la propaganda que hicieron los gobiernos y la asamblea de aquel entonces, que ya habían resuelto todo, cuando lo que hicieron fue aumentarle el pago a los trabajadores y no más, disminuirle su ganancia y aumentar las ganancias de los terceros, como he dicho. Qué lástima, qué lástima. Entonces, el pueblo espera que haya un sistema previsional justo. Y enhorabuena. Yo también, nosotros también como iglesia, estamos a la expectativa y esperando que de veras se resuelva con justicia en favor de los trabajadores este impasse. Y lo de las AFP me parece que fue un sistema previsional importado, tengo entendido que de Chile, y que tampoco en Chile ha funcionado, que ya lo derogaron o lo están derogando. Entonces, que haya un sistema propio nuestro, pero que en definitiva sea en beneficio de los trabajadores. Ojalá que se diseñe pronto y que lo tengamos funcionando. La siguiente pregunta corresponde a Juan Carlos Barahona, Diario El Salvador. Buenos días, arzobispo. Buenos días, colegas. Una consulta. ¿Qué piensa acerca de el incremento de la participación de las personas en las diferentes actividades de la Iglesia Católica durante esta semana, pero también se ha registrado un incremento en el turismo y las visitas en los distintos sitios turísticos del país, a pesar del régimen de excepción que, de acuerdo a la oposición, algunos sectores de oposición habían señalado que esto iba a afectar a toda esta situación, a todas las actividades que se iban a desarrollar durante esta semana? Gracias. Bueno, ten en cuenta que yo soy un sacerdote y que como sacerdote yo voy a querer que este tiempo santo se dedique a Dios, a la oración, a la reflexión, no al turismo. Ahora comprendo que hayan intereses
económicos, intereses nacionales y que se promueve el turismo. Y no voy a hablar en contra del turismo, pero tampoco voy a decir que el tiempo de la Semana Santa es para el turismo. No sé cómo decirles. Sería hipócrita de mi parte. Entonces, la Semana Santa, como dice la palabra, es para vivirla en oración. De presto vemos también las noticias. Hablábamos de estos accidentes en las procesiones, que no es culpa nuestra, es culpa de los conductores. Y no hemos dicho nada de los accidentes que también pasan normalmente, diríamos, en tiempo de Semana Santa. Porque se anda divirtiendo, tomando, etcétera. Entonces es muy triste. Pero que hemos visto un incremento en la participación de los fieles, ciertamente, y eso nos alegra mucho y felicitamos esa actitud. Ahora, lo del turismo, ya dije, no voy yo a aplaudirlo en este tiempo, pero si somos, ¿cómo decir?, objetivos, hay que decir que es beneficioso para la nación el hecho que cada vez haya más turismo y que a nivel internacional se considere El Salvador menos peligroso, que dé más confianza para que les visiten. Ojalá que visiten mucho los extranjeros y que tengamos mucho turismo, ojalá que sí. Solo que yo como sacerdote no voy a pedir que eso sea en Semana Santa porque no va con nuestra convicción de que el tiempo de la Semana Santa es para dedicarlo a la oración. Eso es lo que yo puedo decir. La siguiente pregunta corresponde a Gerardo Hurtado, Grupo Megavisión. Buenos días, monseñor. El próximo 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra y a pesar de los esfuerzos que se han hecho por organizaciones ecologistas y por los mismos gobiernos, el cambio climático sigue en todo su apogeo y parece que vamos a tener serios problemas en los próximos años. La Iglesia Católica, ¿qué mensaje podría dar para este 22 de abril, para el Día de la Tierra? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, nosotros por supuesto que estamos en favor de la conservación del medio ambiente y del respeto a la tierra y al agua, a las plantas, a los animales. Y también hay que decir que un fruto del conflicto armado fue la reforma agraria y la ley de que limitó los latifundios. Eso es importante mantenerlo. La tierra no puede estar en manos de pocos. No es así. La tierra Dios nos la ha dado para que la trabajemos y que esté en las manos de los que la trabajan. Y entiendo su pregunta, el cuidado que debemos tener del agua. Cada vez el agua es menos en cantidad y más la contaminación. ¿Qué nos espera? Y yo voy a aprovechar el momento para reiterar nuestro llamado a que no se haga la ciudad en Valle del Ángel, porque eso vendría a agravar la situación. Nos afectaría a todos en San Salvador, pero principalmente a las comunidades circunvecinas, a Quesaltepeque, Nejapa, Apopa, colonias del Gran San Salvador como Mariona y mexicanos, etc. Es el gran reservorio natural que tenemos. Si allí se pone cemento, ya no va a haber filtración de agua y por tanto se acaba
ese reservorio. Lo que habría son correntías que hace crecer los ríos, llevándose las casas de las personas que están cerca, que viven cerca de los ríos. Es muy triste, es lamentable. Yo esperaría que no se les dé permiso de construir, que el Ministerio de Medio Ambiente no permita ese, diríamos, daño ecológico grave a nuestra sociedad, a nuestra ciudad de San Salvador, al Gran San Salvador. Y bueno, eso como un punto emblemático. Quiero expresar que estamos totalmente solidarios con las personas. Las parroquias de estas ciudades que he mencionado constantemente se están manifestando y tienen todo nuestro apoyo, no solo de San Salvador, sino la Conferencia Episcopal está preocupada por esa situación de Valle del Ángel. Pero además en todo el país, somos un país tan pequeño y con tanto cemento puesto. Gracias a Dios se obtuvo la ley que prohíbe la minería en nuestro país. Gracias a Dios, porque esa es otra amenaza que tenemos, gravísima. Pero tenemos esa ley que nos protege. Sin embargo, estamos amenazados con la mina del Cerro Blanco, que está en Guatemala, pero en tierras fronterizas con El Salvador, y que afectaría, porque ahí pasa el río Stuart, que conecta al lago de Huija, y del lago de Huija nace el EMPA. Entonces, si se contamina el río Stuart y este contamina el Huija, entonces se contaminaría el EMPA, y nosotros dependemos del EMPA. Este también es un problema muy grave que se le debe poner atención. Yo sé que aquí entramos en una situación diplomática de dos países, etcétera, sí, pero es que no podemos permitir esto. Y la comunidad internacional ojalá estuviera pendiente de este genocidio para que no se dé. Sería terrible que se contamine el EMPA y por tanto se afecte la vida, la salud y la vida misma de las personas de este país. Y los dos gobiernos, tanto de El Salvador como de Guatemala, deberían poner atención a esto, mucha atención, y por supuesto impedir que se lleve a cabo la explotación de esa mina del Cerro Blanco, que sería una cosa catastrófica para nuestro país. Ojalá pues que cada vez seamos más sensibles. El Día Internacional de la Tierra tiene como finalidad el que protejamos la tierra, pero lo que hemos visto lamentablemente es que cada vez se le maltrata más, y hay una cuestión de justicia natural, que si actuamos contra la naturaleza nos pasará factura, más temprano que tarde. El recalentamiento y la escasez del agua y todas las contaminaciones. Después vienen los huracanes, etcétera, los temblores. Que el Señor nos ayude a superar todo eso. Pero por supuesto que debemos hacer nuestra parte, tomar conciencia y actuar. Felicito a todos los grupos ecológicos, que son muchos, gracias a Dios. Y pido a las autoridades, a los distintos ministerios, que velen por el bien de la nación, protegiendo los recursos naturales. Y ojalá, insisto, en que no se permita la construcción de esa ciudad de Valle del Ángel, que serían 500 manzanas de tierra, que son el reservorio hídrico natural más grande que tenemos aquí en San Salvador, y que se vería afectado, y por consecuencia lógica afectaría mucho a las personas. Gracias por la pregunta.
La última pregunta corresponde a Jaime Quintanilla, La Prensa Gráfica. Buen día, monseñor. Una pregunta sobre su posición con respecto a las reformas de ley que ha hecho recientemente el gobierno, en la cual se podría criminalizar a los medios por reproducir mensajes que, según dice la ley, puede causar zozobra a la gente. Y también otra sobre su posición de que ahorita hay al menos 4 periodistas que han huido por acoso del gobierno y de simpatizantes del gobierno, así como muchos de las personas de la oposición. Sí, vea, yo creo que lo que decíamos hace un momento sobre el estado de excepción tiene que ver con esto, ¿no? Porque si hay estado de excepción, también es una consecuencia de la pérdida de los derechos, etcétera, y esta lucha que el gobierno está librando en cuanto a la violencia. Yo no soy experto en la materia y no me atrevería a opinar. Dejaría el tema para los que conocen la materia, cómo legislar, etcétera, este aspecto. Si es verdad que en otros tiempos se ha dado beligerancia, se ha dado una plataforma para que personas que están privadas de libertad puedan hacer públicos sus mensajes, y tengo entendido que ese derecho no lo tienen. Pero luego viene lo que usted dice, de que si hay derecho a informar o no, etcétera, y bueno, son cosas discutibles que yo preferiría que deriman los especialistas en la materia. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, vea, yo no tengo tampoco conocimiento a fondo de las causas y serán ellos los que tendrán que decir. En todo caso, si ha habido vulneración de sus derechos, pues deberán o podrán exigir justicia en las instituciones, presentar las pruebas. Me parece que es lo que corresponde. Yo sinceramente no tengo conocimiento y por eso tampoco voy a pronunciarme, porque sería irresponsable de mi parte. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí. Pasen un feliz domingo.